Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Daniel Herrera, presidente del año de Radiología y Imágenes Diagnósticas, fundada con la Fundación Valle del Lili en la Universidad de ICESI. Y vamos a hablar esta tarde de tumores intraventriculares. Pues vamos a continuar con toda la parte del el módulo de tumores. Para hablar un poco de las generalidades, pues es importante saber que todos estos tumores van a tener unos patrones de intensidad de señal bastante similares y unos realces transmisores del medio contraste que nos pueden llegar como a confundir. Entonces aquí es donde juega algo muy importante, que es la localización de estas lesiones en el sistema ventricular, la edad, el sexo y algunas comorbilidades que podemos encontrar. Digamos que esto en realidad es lo que nos va a poder orientar en muchas ocasiones a irnos como hacia un diagnóstico u otro. Lo otro es que los síntomas tienden a ser variados, tienden a ser muy específicos, pero lo que más se describe es que sus pacientes tienden a presentar hipertensión intracraneal e hidrocefalia. Digamos que en todos estos tumores lo más característico son estas dos cosas, pues aparte como de la cefalea, pero lo que más está descrito son estas dos entidades. Este es un cuadrito súper bacano que me pareció chéverísimo para que lo tengamos ahí a la mano. Nos puede servir mucho como en la parte de los turnos y todo, para tener los diferentes diagnósticos diferenciales cuando nos enfrentemos a las imágenes y vemos esas lesiones en estas localizaciones tan típicas. Entonces aquí los que están como subrayados de color moradito hacen referencia a los tumores que son más frecuentes en los niños. Los que son verdecitos son los que son más comunes en los adultos y los que son blancos son los que independientemente, que como que no hay una predilección como por la edad. Pues acá vemos muchos tumores, sin embargo, como hemos visto en los diferentes módulos, en las diferentes presentaciones, pues hay unos tumores que están dentro de otra clasificación. Entonces, pues no vamos a hablar de todos ellos, pero pues me parece chévere como para que lo tengamos así una fotico y de pronto, si nos encontramos con alguna lesión, pues tener como diagnósticos diferenciales de las lesiones que podemos encontrar ahí, independientemente de si están o no en la clasificación de tumores intraventriculares. Entonces, ya para entrar en materia, vamos a hablar de como el primer tumor es el ependimoma. Este tumor corresponde hasta el 5% de los tumores cerebrales. Un tumor que surge de las células ependimales de la pared ventricular. En un 60% se presentan en la fosa posterior, siendo el cuarto ventrículo la locación más usual, y en un 40% supratentoriales. Es mucho más común en jóvenes. Sin embargo, cuando se presenta en la edad pediátrica, la localización más usual es en la fosa posterior. Es la tercera neoplasia más común en los niños. El tratamiento de ellos, como usualmente estos tumores tienden a ocasionar obstrucción, entonces se va a acompañar pues de toda la parte de hidrocefalia e hipertensión intracraneal. Entonces el tratamiento de elección va a ser la cirugía. Sin embargo, se ha visto que hay una alta tasa de recidiva a diferencia de otros tumores que vamos a ver posterior. Lo otro es que el ependimoma tiene un alto riesgo de diseminación al líquido cefalorraquídeo, por eso es que es importante cuando nosotros vemos acá, cuando tenemos la sospecha diagnóstica, pues hagamos todo el neuroeje para ver que de pronto no tenga algunas siembras o alguna diseminación en la columna vertebral. Pues para que lo tengan en cuenta, creo que este también es como un numeralcito que debemos de tener en cuenta porque a diferencia de otros tumores, este sí se asocia con riesgo de diseminación al líquido cefalorraquídeo. ¿Cómo lo vamos a ver en los hallazgos imagenológicos? Entonces, un tumor que usualmente tiene un componente quístico puede presentar calcificaciones al igual que un componente hemorrágico. Ese componente de tejidos blandos tiende a ser hipo o isodenso y importante saber que este puede tener invasión intraparenquimatosa. Lo he subrayado porque es otra de las características imagenológicas que nos permite diferenciar un tumor de otro. Hay unos tumores que no tienen ningún tipo de invasión intraparenquimatosa, se quedan meramente dentro del sistema ventricular, pero el ependimoma sí puede causar esa invasión. Entonces, cuando nos enfrentemos en estos casos, que veamos un tumor que está invadiendo, pues podríamos pensar como ependimoma como una de las posibilidades. En la resonancia, ¿cómo se va a comportar? Se va a comportar hipointensa en el T1, se va a comportar hiperintensa o con una señal intermedia en el T2, tiende a presentar un realce
heterogéneo y por ese componente, pues como puede llegar a sangrar, entonces podemos ver como focos de degradación de la hemoglobina, secuencias de susceptibilidad. Este es un caso muy bonito acá de la fundación, un pacientico pediátrico que pues acá les traje pues una resonancia de columna cervical. Este es un T1 sagital, T1 post contraste y este es un T2 y vemos una masa y este es un T2 axial. Vemos una masa que se encuentra en el canal epidural. Vemos cómo es una masa intradural, pero extramedular. Vemos cómo incluso genera esa compresión con la médula. Se comporta predominantemente hipointensa en el T1, presenta un realce a biotransmisión del medio de contraste. Y vemos como en el T2 presenta como algunas hiperintensidades que corresponden como a esa área quística. Entonces, siempre que damos esta imagen, esta lesión, pues pensar en el ependimoma me pareció muy bonito y pues poderlo compartir con ustedes. Este es un caso también bastante interesante. Vemos un tumor que se encuentra en el ventrículo lateral derecho predominantemente. Vemos cómo ejerce efecto de masa sobre ese ventrículo, sobre el parénquima pues subyacente. Vemos que tiene un componente bastante heterogéneo, algunas zonas hipointensas en su interior. Tras administración del medio de contraste vemos que pues toda la parte central que corresponde con el componente quístico pues no presenta realce, que es el comportamiento normal, y vemos cómo presenta un discreto realce heterogéneo tras la administración del medio de contraste. Acá en la secuencia de T2, pues observamos como todo ese componente quístico que se asocia, secuencia de susceptibilidad, vemos todo eso, esa degradación de la hemoglobina, porque son tumores que tienden a sangrar o pueden calcificar, entonces pues esto es lo que nos está representando aquí. Y en estas secuencias vemos cómo presenta una marcada restricción a la difusión del componente sólido. Adicionalmente les traje aquí el volumen de la perfusión y vemos cómo presenta aumento del volumen. Pues vemos que este es un tumor que se comporta como muy diferente al usual. Acá les traje, aquí les traje la patología y es un ependimoma anaplásico grado 3 de la OMS. Entonces, pues es un ependimoma que tiene unas características como muy agresivas y por eso vemos como un comportamiento completamente diferente al que observamos anteriormente. Acá les traje otro ependimoma en la localización usual, fosa posterior, cuarto ventrículo. Vemos una masa bien delimitada en el T1, pues sin contraste. En el T1 post contraste vemos ese realce heterogéneo tras la administración del medio de contraste. Y en el T2 vemos también esa intensidad de señal como heterogénea, pero evidentemente hiperintensa, con algo de componente pues quístico. Y vemos cómo pues tiene gran efecto de masa sobre el parénquima cerebral subyacente, correspondiente pues con un ependimoma. El otro tumor que vamos a hablar es el subependimoma. Este corresponde hasta el 0,7% de los tumores cerebrales. En realidad es un tumor muy poco frecuente. Tiende a surgir de la capa glial subependimaria que rodea los ventrículos. Usualmente hasta el 60% de ellos se presenta en el cuarto ventrículo y en un 40% lo podemos ver localizado en los ventrículos laterales. Tienden a ser bastante pequeños. La literatura dice que usualmente tienen un tamaño menor de 2 centímetros. Hay una predilección por el género masculino en una relación 2,3 a 1 y usualmente se presentan en pacientes mayores de 15 años. Esta diferencia del otro, la recurrencia posterior a la intervención quirúrgica es muy rara. En el ependimoma es bastante alta, en este es bastante rara, y este diferencia del anterior, por eso les decía, es muy raro encontrar diseminación en líquido cefalorraquídeo, o sea que no, posiblemente no vamos a encontrar siembras tumorales en la columna vertebral. En cuanto a los hallazgos imagenológicos, es una masa bien delimitada con un componente quístico, puede presentar calcificaciones o hemorragia tumoral. En el TAC se puede presentar como hipo o isodenso. Y otra cosa importante que acá también se la subrayé para generar recordación es que este no se asocia con invasión intraparenquimatosa a diferencia del ependimoma.
Entonces vemos que hay diferentes características, a pesar de que si yo les muestro esto, pues tienen como un comportamiento muy similar por imágenes, pues hay como cositas que nos pueden orientar a pensar en uno o en el otro. Cuanto a la resonancia, se comporta hipointenso o isointenso en el T1, en el T2 hiperintenso, en el T1 postcontraste lo reportan como un realce ausente o puede ser mínimo, pero usualmente es ausente y no presenta restricción a la difusión. Este es un caso bastante bonito, es un caso que pues, lo vimos aquí en el servicio. Es un paciente que presentaba esta calcificación en el óvex del cuarto ventrículo. Entonces, inicialmente se pensó, que incluso, mentira, no se pensó, que hay una calcificación de los plexos coroideos, así se leyó. Eh, Igual pues, se recomendó una resonancia magnética y pues vemos cómo existe acá en este corte sagital, en este T1, vemos cómo existe esta masa, que lo podemos ver mejor acá en el axial, que se encuentra ubicado en la misma localización. Vemos cómo pues es hipointensa en secuencias potenciadas en T1, hiperintensa en secuencias potenciadas en T2 y vemos cómo presenta ese foquito de degradación de la hemoglobina, posiblemente por esta calcificación que estamos observando acá. Pues este en realidad, qué pena, este era el T1 post-contraste y vemos, como lo mencionamos anteriormente, es un tumor que no realza o puede mostrar un realce mínimo transmisión del medio de contraste y pues con todas estas características se concluyó que estábamos frente a un subependimoma. Este también es un tumor, pues un caso también bastante bonito. Vemos que esta masa que se encuentra es un T1, un T2, un T1 post-contraste, un T2 y un T2 coronal. Vemos esta masa que se encuentra ubicado en el cuerpo del ventrículo lateral izquierdo como muy dependiente del septum pellucidum. Entonces uno, pues en esta localización, pues uno podría pensar como en otro tipo de tumores. Vemos que es como hipointenso o intensidad de señal heterogénea en el T1 y con señal hiperintensa también en el T2 con algunas áreas quísticas y este paciente también se encontró que el diagnóstico era un subependimoma. Con esta como localización se había pensado que de pronto fuera un neurocitoma central porque pues depende como de ese septum pellucidum, pero pues nos sorprendimos y pues la patología salió que era un subependimoma. El otro tumor importante es el neurocitoma central. Es un tumor también muy extraño. Se ve hasta en el 0,5% de los tumores cerebrales en general. Surgen de unas células progenitoras bipotenciales que son capaces de tener una diferenciación neuronal o glial. Usualmente su localización, como les mencioné anteriormente, es en los ventrículos laterales, como hacia el foramen de Monro, y son usualmente como dependientes del septum pellucidum. Sin embargo, la literatura ha mencionado que también hay neurocitomas extraventriculares que se pueden encontrar en el parénquima cerebral, en el cerebelo y en la médula espinal. La presentación usual de los 20 a los 40 años y no existe ninguna predilección por el género. ¿Cómo lo vamos a ver? Una masa lobulada y bien delimitada, con un componente quístico, calcificaciones hasta en el 50% de los casos. Sin embargo, a diferencia de los tumores anteriormente mencionados, pues se reporta que la hemorragia tumoral es bastante rara. Es una masa que tiende a verse en el TAC como hiperdensa. En la resonancia, como lo vamos a ver, en el T1 lo vamos a ver isodenso, su intensa, en el T2 la vamos a ver hiperintensa, con un aspecto burbujeante, así lo reporta la literatura, pues por ese mismo componente quístico, y va a presentar un realce de moderado a alta intensidad tras la administración del medio de contraste. Entonces, precisamente acá estamos viendo pues, lo que mencionamos anteriormente, vemos esta gran masa de márgenes bien definidos, pero algo lobulados, que presenta esa intensidad de señal heterogénea. Vemos cómo presenta un realce, es también como ávido, pero también heterogéneo tras la administración del medio de contraste y tiende a tener esa ubicación como adyacente o dependiente de ese septum pellucidum y vemos como todos estos tumores siempre tienden a asociarse por la obstrucción como el flujo normal del líquido cefalorraquídeo o muchas veces por sobreproducción
a dilatación del sistema ventricular con signos de hidrocefalia. Entonces, digamos que esta es la localización típica de los neurocitomas centrales y pues el comportamiento también. Este es otro ejemplo. Acá vemos también como esta masa como hacia el asta frontal del ventrículo lateral izquierdo que se comporta hiperdensa en la tomografía. Acá le hacemos pues toda la parte de la resonancia, es un T1 sagital, un T1 axial post contraste, un T2 y una susceptibilidad. Vemos cómo presenta un realce, pues acá es como un realce heterogéneo, más bien bajo, transmisión del medio contraste. Vemos cómo se comporta con una señal de intensidad como heterogénea, con algunas áreas quísticas por estas hiperintensidades y usualmente, como vimos, pues tiende a no presentar sangrado, pero pues puede calcificar y seguramente por eso estamos viendo como todo este componente importante en la susceptibilidad. El otro tumor, el papiloma del plexo coroideo, acá vamos a hablar pues de los tumores del plexo coroideo. Estos tienden a causar hidrocefalia como en el 80% de los casos, digamos que es como el signo más diciente de este tipo. Dicen que no es solamente por la obstrucción que genera como ese efecto masa, sino también por la sobreproducción del líquido cefalorraquídeo. Es un tumor, son tumores también muy extraños, se ve hasta en el 0,8% de los tumores cerebrales. Son tumores benignos neuroepiteliales, se pueden presentar en cualquier momento de la vida, pero es mucho más usual en el primer año de la vida. Cuando se presenta en la edad pediátrica, el 80% se encuentran localizados en el atrio de los ventrículos laterales y cuando se presenta en la edad adulta, el 70% se presenta en el cuarto ventrículo. El tratamiento de estos es quirúrgico por todo ese efecto de masa y toda la hidrocefalia que pueden pues ocasionar. En imágenes, digamos que este tiene como una apariencia muy característica que desde que yo lo vi de R1, pues siempre me quedó, entonces me pareció chévere porque eso es lo que genera recordación. Es una masa lobulada y bien delimitada, usualmente se puede ver ligeramente hiperdensa porque es una masa altamente vascularizada. Tiende a presentar un realce ávido y homogéneo que da como en todo este conjunto da como una apariencia de coliflor. Digamos que la literatura lo menciona y creo que es algo que todos debemos tener en cuenta como esta morfología para pensar en esta patología y puede asociarse con calcificaciones y hemorragia tumoral. En la resonancia, como lo vamos a ver, en el T1 lo vamos a ver hipointensa, en el T2 lo vamos a ver con intensidad de señal heterogénea con múltiples pues, vacíos de flujo interno por esa alta vascularidad que tiene. Y en el T1 postcontraste va a presentar un realce ávido y homogéneo, pues configurando como esa morfología o esa formita de coliflor. Eso es también un caso pues, muy bonito acá de la institución. Acá estamos viendo un T1 axial, T1 postcontraste, un flare, un T2 y la difusión. Vemos cómo existe esta masa con márgenes bien definidos, pero lobulados, como con esa morfología en coliflor. Vemos cómo presenta ese realce homogéneo y ávido tras la administración del medio de contraste. Es ligeramente hiperintenso en las secuencias potenciadas en T2 y no presenta restricción a la difusión. Digamos que esto es como una presentación clásica de un papiloma del plexo coroideo. Este otro caso también muy bonito, vemos en esta tomografía vemos esta masa como hacia el asta occipital del ventrículo lateral derecho, que es ligeramente hiperdensa. Vemos cómo presenta esos márgenes lobulados, esos contornos lobulados. Vemos lo que vimos, en el 80% de los casos de sus pacientes se acompañan de la hidrocefalia. Este pues, es un caso que también lo ejemplifica. Acá vemos las diferentes secuencias y vemos cómo presenta ese realce homogéneo, que es un poco más heterogéneo, pero es un realce bastante ávido tras la administración del medio de contraste, mostrando más esa morfología como en coliflor que es característico, presenta intensidad de señal heterogénea del T2 y por ese componente como tan vascular tiende a presentar muchas calcificaciones y también puede sangrar mucho, que eso pues lo estamos viendo aquí en la secuencia de susceptibilidad por la degradación de la hemoglobina. ¿Cómo? Vasos, sí. Ujú. El siguiente es el carcinoma de plexo coroideo. Este, o sea, si el papiloma del plexo coroideo es raro, este es mucho más raro.
representa hasta el 4% de los tumores cerebrales pediátricos. Usualmente se localizan en los ventrículos laterales. El 80% de estos tumores son detectados en la niñez y se ha visto que los papilomas del plexo coroideo tienen un riesgo menor del 20% para malignizarse. Sin embargo, se ha visto que estos sí tienen una diseminación por líquido cefalorraquídeo hasta en el 60% de los casos. Estos imagenológicamente, pues son muy difíciles de distinguir con los del el papiloma del plexo coroideo. Sin embargo, lo que más, como los hallazgos que más nos pueden hacer orientar hacia un carcinoma del plexo coroideo es el tipo de realce. Como les mencioné anteriormente, el papiloma tiende a tener un realce mucho más homogéneo. Sin embargo, pues vimos el anterior que en realidad presentaba un realce pues muy heterogéneo, pero lo característico del carcinoma del plexo coroideo y lo que la literatura dice que nos podría ayudar a diferenciar uno de otro es el patrón de realce que tiende a tener, y lo otro es que el carcinoma del plexo coroideo puede presentar invasión intraparenquimatosa. Entonces digamos que el resto de las características se puede comportar como muy similar. Estas son como las dos características que nos podrían hacer orientar hacia este tumor. Entonces acá estamos viendo pues una imagen muy similar a la que les mencioné anteriormente. Vemos esta gran masa con esos márgenes lobulados que presenta ese realce muy heterogéneo tras la administración del medio de contraste. Vemos cómo presenta una intensidad de señal heterogénea en secuencias potenciadas en T2, presenta algo de restricción a la difusión y vemos también cómo presenta todas estas estructuras vasculares representadas acá en las secuencias de susceptibilidad. Continuando, vamos a hablar del meningioma intraventricular. Los meningiomas intraventriculares se comportan como cualquier otro meningioma en cualquier otra parte, simplemente lo que va a cambiar es la ubicación y pues saber que existen y que también debemos tenerlos como un diagnóstico diferencial. Corresponden hasta el 3,7% de los meningiomas intracraneales. Usualmente se presentan en el atrio de los ventrículos laterales, luego en el tercer ventrículo y mucho más raro en el cuarto ventrículo. Al igual que los meningiomas en cualquier otra parte, es mucho más frecuente en el género femenino en una relación 2:1 y el rango de edades es entre los 30 y los 60 años de edad y corresponde a menos del 3% de las neoplasias intracraneales en la población pediátrica. ¿Cómo lo vamos a ver? Como cualquier otro meningioma en otra parte, una masa bien definida que es iso o hiperdensa en la tomografía, se puede calcificar hasta en un 50% de los casos en el T1 y en el T2. O sea, en el T1 se puede ver iso o hipointenso, en el T2 se puede ver iso o hiperintenso y pues como sabemos tiene un realce ávido y usualmente muy homogéneo tras la administración del medio de contraste. Este también es un caso muy bonito de esta masa, un T1 axial, T1 post-contraste, un T2, la difusión y el flare. Vemos cómo es una masa bien delimitada, con márgenes bien definidos, hipointensa en secuencias potenciadas en T1. Vemos cómo presenta ese ávido realce tras la administración del medio de contraste en secuencias potenciadas en T2. Es hipointensa y no presenta restricción a la difusión. Pues digamos que estas es como las características clásicas de cualquier meningioma, pero pues para que sepamos que también lo podemos encontrar intraventricular. El siguiente tumor es el tumor glioneuronal formador de rosetas. Es un tumor súper raro. Tiende a surgir de las células pluripotenciales progenitoras de la placa subependimaria. Usualmente se presenta en los adultos jóvenes más o menos a los 30 años. Hay una predilección por el género femenino en una relación 1,75:1. Las localizaciones en el cuarto ventrículo y no presentan diseminación por el líquido cefalorraquídeo. ¿Cómo lo vamos a ver? Vamos a ver como una masa quística y sólida que es bien delimitada, usualmente se encuentra centrada en el cuarto ventrículo y se puede acompañar o no de calcificaciones o hemorragia interna. Entonces acá precisamente estamos viendo esta lesión predominantemente quística, que incluso acá vemos un nivel que corresponde pues a contenido hemático y vemos como en este
T1 post-contraste sagital, pues presenta como alguito de realce muy periférico tras la administración del medio de contraste. Es un tumor bastante extraño, pero pues para que lo tengamos ahí en cuenta. Finalmente, tenemos las metástasis intraventriculares, son muy raras, corresponde hasta el 4,6% de las metástasis cerebrales. Importante saber que en los adultos, los cánceres que pueden o que más se han asociado con metástasis intraventriculares son el carcinoma de células renales y el cáncer de pulmón, y en la edad pediátrica el tumor de Wilms, el neuroblastoma y el retinoblastoma. La localización más usual son los ventrículos laterales, es mucho menos frecuente encontrarnos en el tercer ventrículo y es muy raro encontrarnos en el cuarto ventrículo. En cuanto a los hallazgos imagenológicos, la literatura dice que definitivamente ellos son como indiferenciables de algunos otros tipos de tumores. Ellos específicamente hablan de los meningiomas o de las neoplasias del plexo coroideo. Sin embargo, pues acá viene la parte importante como de toda la parte de la historia clínica que debemos de sospechar en un paciente que tenga como una preexistencia oncológica, pues saber que las metástasis intraventriculares existen y que podrían ser un diagnóstico diferencial. En la resonancia, intensidad de señal heterogénea en el T1 y en el T2, y van a presentar un realce ávido y heterogéneo tras la administración del medio de contraste. Acá les traje una imagen que ejemplifica eso. Vemos, pues, es un tumor que se encuentra prácticamente dependiente del septum pellucidum. Vemos cómo presenta, pues, es hiperintenso en secuencias potenciadas en T2, pero vemos que tiene, pues, como un comportamiento muy similar a los otros. Entonces, creo que es muy difícil decir uno que tiene una metástasis intraventricular, a menos de que de pronto no tenga o tenga otras lesiones metastásicas intraparenquimatosas o tenga la preexistencia que nos haga pensar pues directamente como en esta condición. Esta es como una tablita que me pareció pues bastante chévere para que la tengamos también a la mano, como de la típica, de la localización clásica, el comportamiento en T1, en T2 en la resonancia, cómo se comporta el contraste y los hallazgos claves que debemos tener en cuenta en cada uno de estos tumores. eh, y